hemos visto labios, hemos visto dientes, paladar duro, hemos visto lengua, no se ve en esta imagen, obviamente. Hemos visto paladar blando. Entonces, terminó la cavidad oral, ¿sí? Terminó la cavidad oral. La cavidad oral termina en un espacio que se denomina coanas, ¿no? A ver, no sé si por acá tenemos. No, el istmo de las fauces, perdón, las coanas son de las vías respiratorias. El istmo de las fauces. Entonces, aquí terminaría, o esta zona se le va a llamar el istmo de las fauces. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el alimento ingresa, va a ingresar por la cavidad oral, obviamente la boca se abre, se tritura, ¿no? Cuando el bolo alimenticio, porque así se llama cuando está en la cavidad oral, porque ha mezclado con saliva, hace un estímulo en el paladar blando y ese paladar blando se eleva, ¿sí? Al elevarse, todo este estímulo que ya está percibiendo permite la dilución, que te tragues el alimento. ¿No les ha pasado a ustedes que están comiendo un caramelo y se va muy atrás, como de la base de la lengua y de la nada te lo tragaste? Es porque eso es un reflejo. Y eso es porque estás estimulaste tu paladar blando. Estimulaste tu paladar blando de alguna manera y lo que hace es un reflejo para que este alimento pase de aquí hacia el esófago. Si nosotros nos ubicamos en esta parte, en voz ventral tenemos a la tráquea. Y dorsal a la tráquea, o sea, arriba de la tráquea está el esófago. ¿Bien? Entonces el alimento pasa por acá. Bien. Acá hay otro esquema que podría ayudarnos también. Miren, nos vamos a ubicar. Esta es la cavidad nasal, ¿no? Que sería acá arriba. Y lo que está debajo es la cavidad oral. ¿Ok? Empezamos con este que es el que nos están cortando ahorita, que es el alimento. Tenemos la cavidad nasal, bueno, acá hay partes que todavía no hemos mencionado, pero acá sí está la cavidad oral, ¿no? Acá estaría la lengua, los dientes, etc. Acá está el istmo de las fauces, aquí termina paladar duro y ese sería paladar blando. ¿Bien? Y el alimento va a pasar por aquí y se va a dirigir al esófago. En el momento en que pasa hacia el esófago, hay un cartílago que está acá en la laringe que se llama epiglotis. La epiglotis se tiene que cerrar o se dirige hacia caudal cerrando las vías aéreas. Cuando nosotros deglutimos, si nosotros ahorita deglutimos incluso saliva, agua, en ese momento automáticamente la epiglotis cierra las vías respiratorias para que el alimento pase directo al esófago. Por el contrario, cuando se respira, ¿no? Acá estaría la cavidad nasal, el aire ingresa, la epiglotis se va a abrir y va a permitir que el aire ingrese por vías respiratorias. ¿Me entienden? Cuando nosotros deglutimos, no respiramos. ¿Cómo se llama cuando no respiramos? Una apnea. ¿Sí? Esa es una apnea fisiológica normal que dura segundos, no pasa nada, ¿no? Apnea. Ahora, tu paciente puede entrar en apnea también, ¿no? Ya no dura segundos, sino que dura minutos, ¿no? Y ahí ya, obviamente, tienes que intervenir. Pero cuando nosotros deglutimos, tragamos, hay una apnea fisiológica que dura segundos, ¿no? Incluso en algunas literaturas menciona que son microsegundos, ¿no? El cartílago se cierra, se prolonga se puede tocar. Puede haber parálisis. Sí, puede haber parálisis. Entonces hay falsas degluciones, ¿no? O sea, el alimento ya no pasa por vías digestivas, sino por vías aéreas. Hay una dificultad de respirar, ¿no? Porque recuerden que a ese nivel también hay músculos laringeos. Entonces, eso es a lo que quería llegar. Esta zona, justo la que delimita, si yo lo quisiera mostrar, este es un corte longitudinal medio de una cabeza de un viejito. ¿Qué cosa? La epiglotis, sí, esa sería la epiglotis. Todo esto está acá, está detrás de la cavidad nasal y detrás de la cavidad oral.
se le denomina faringe. La faringe es un espacio, ¿sí? Y la faringe, por un tema didáctico, se divide, ¿no? La faringe se va a dividir en tres zonas. En una nasofaringe, en una orofaringe y en una laringofaringe. ¿Ok? Lárigo hace referencia a la laringe. La laringe inicia con la epiglotis. La laringe son estos cartílagos que están ahí que los mencioné en algún momento cuando vimos huesos. ¿Qué cartílagos habían? Epiglotis, tiroides, aridenoides, cricoides. Lo vamos a volver a mencionar cuando veamos respiratorio. ¿Sí? Porque la laringe ya es respiratorio. ¿Qué es digestivo? En este caso, la orofaringe nada más. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cuál es la orofaringe? Mira, apunta y acuérdate. El paladar blando divide la nasofaringe de la orofaringe. Acuérdate de eso. El paladar blando divide la nasofaringe de la orofaringe. Este paladar blando está inactivo, por así decirlo. ¿Cuándo se activa? ¿Cuándo se eleva? Cuando el bolo alimenticio pasa por acá. El bolo alimenticio es quien hace el estímulo a este paladar blando que está cubierto de mucosa, que tiene terminaciones nerviosas, y cuando el alimento toca esta parte, deglute. ¿Sí? Y cuando deglute, hay un reflejo, ¿no? Que se había dicho que es el reflejo de deglución. Por ejemplo, hay muchos animalitos en un inicio, y nosotros también los humanos, no tenemos el reflejo de deglución desarrollado cuando nacemos. Si nos quieren dar un plátano o algo sólido, no lo vamos a saber deglutir porque no tenemos ese reflejo. Ese reflejo se va a ir ganando con el tiempo, ¿no? Por eso es que hay una fecha específica de cambio de leche a comida sólida. ¿Y cuándo es flema? ¿Qué? O sea, los animales tienen... Eso son secreciones de vías respiratorias. No sé si el cartílago hace que pasar el cartílago también se mueve. Perdóname. Cuando supuestamente el mundo se pasa a los pulmones y se vuelve flema, entonces el cartílago también se mueve. O sea, Se mueve en qué? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se mueve? las vías, el cartílago se abre para que pase por las vías respiratorias. Pero es que la flema no se forma en la cavidad oral, la flema se forma en las vías respiratorias. Tú haces como, tú me dices como si la flema se pasara del exterior acá, ¿no? No. La flema se forma en vías respiratorias. Se forma en la cavidad nasal, se forma también en las secreciones de la laringe, ¿no? En la misma faringe. Se puede ir por vía digestiva o también se puede ir por vía respiratoria, esa flema. Bueno, volviendo al tema que nos corresponde. Acá tenemos una imagen, ¿no? Miren, que sería de aquí a acá. El alimento ingresa a la cavidad oral, pasa. ¿Qué sería esta zona? Debajo del paladar blando. Debajo del paladar blando es. ¿Qué dividía el paladar blando? Orofaringe. La nasofaringe sería arriba, ¿no? Entonces cuando ya pasa aquí y hay un contacto con el paladar blando, es que empieza la deglución, ¿no? El músculo faríngeo se contrae, la epiglotis desciende cubriendo la laringe. Cuando hay deglución, la epiglotis tapa las vías respiratorias. Tapa las vías respiratorias. El bolo alimenticio pasa al esófago, ¿no? El esfínter esofágico, que es el inicio del esófago, se relaja, las cuerdas vocales se cierran y aquí hay un cese de la respiración, apnea, pero es una respiración fisiológica, acuérdense, sí, es normal, porque hay apneas obviamente patológicas, ¿no? Bien, por ejemplo, acá tenemos un epiglotis, ¿no? Eso que está aquí sería la base de la lengua, ¿no? Y ese es de epiglotis. Eso es muy importante. Cuando tú hagas un procedimiento donde coloques un tubo endotraqueal, esto tú lo vas a ver. O sea, tú le abres la boca al perro, le sacas la lengua
y con un instrumental, tú llegas a ver la epidiosis, la llegas a ver, el animal es menor, por lo menos. ¿Bien? Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos colocar un tubo gástrico, tendríamos que dirigirnos hacia dorsal o hacia ventral. Ventralmente. Hacia dorsal. Y la anatomía de estas dos estructuras estomacales es muy importante que la tengan en claro, porque aquí ocurren muchos errores y equivocaciones de parte del operario, ¿no? O sea, de parte del veterinario, de parte del asistente, etc. Entonces, si yo quiero ingresar a cavidad digestiva, tengo que dirigirme hacia dorsal. Si yo quiero poner un tráqueo tubo, tengo que dirigirme hacia ventral. Justo a otro grupo les contaba que cuando nosotros estudiábamos, hacíamos cirugías y hacíamos la parte de anestesia también, y para confirmar que estuviéramos vías respiratorias, nosotros cogíamos un papelito, una servilletita o un papel higiénico, y cuando ya poníamos el tubo, para estar seguros de que estábamos en vías respiratorias y no digestivas, porque podía pasar, cogíamos el papelito y lo poníamos acá adelante. Entonces cuando el animal respiraba, si el papelito se movía, estábamos en vías respiratorias. Y si no, pues estábamos en vía digestiva. Entonces, ¿qué pasa? Esto se pone para poner anestesia inhalatoria, para conectarlo a una máquina de oxígeno, por si acaso, por si el individuo necesita oxigenación, ¿no? Entonces, imagínate, si está en esófago en vez de tráquea y le empiezas a poner oxígeno, vas a ver cómo el abdomen se va inflando, porque todo ese aire va al estómago. Entonces es muy importante a este nivel saber esta parte anatómica. Bien, ahora vamos a hablar del tubo digestivo, ¿no? Ya el tubo digestivo inicia en el esófago. El esófago hasta el final es un tubo digestivo. Ese tubo digestivo tiene porciones, ¿no? Tiene lo que es el esófago, el estómago e intestinos. A nivel del tubo digestivo nosotros vamos a encontrar un tipo de mucosa específica. No sé si está acá. Bueno, no está. Pero el tubo digestivo, que en realidad no nos corresponde porque esto es histología, pero tiene capas también, ¿no? Internamente tiene una mucosa, tiene una submucosa, una capa muscular y una apéndice. Pero eso también lo van a ver en histología. Y es importante porque a nivel de la mucosa y submucosa, el aparato digestivo se caracteriza por tener células que van a ser secretoras o también que van a absorber. ¿Bien? Hablamos del esófago. El esófago va a continuar desde la orofaringe hacia el estómago. El esófago tiene tres partes. Tiene una parte cervical, tiene una parte torácica y una pequeña abdominal. Si tiene una pequeña abdominal, entonces el esófago, ¿qué músculo atraviesa? El diafragma, ¿sí? El diafragma tiene un hiato esofágico. Para decirlo en cristiano, tiene un hueco por donde pasa el esófago. ¿Ok? Ese es el hiato esofágico. Importante ese hiato esofágico también porque existen hernias hiatales. No sé si alguna vez han escuchado que los intestinos se pasan al tórax por ese huequito. Bueno, eso sería, ¿no? Tenemos una porción cervical, una porción que va al tórax y una pequeña que va al abdomen, que es justo la porción donde atraviesa el músculo diafragma. Entonces tenemos por acá un caso que se llama megaesófago. Mega es algo grande, al tamaño normal, y es cuando el perímetro, ¿no? O el ancho del esófago aumenta en relación a su tamaño normal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un megaesófago? El alimento que debería pasar con facilidad hacia el estómago se queda estancado. Y estas ya son, bueno, es una patología comúnmente congénita, ¿no? Que ya es por un tema hereditario, a veces también por problemas secundarios. Bueno, ese videito se lo dejo con ustedes, un perrito como... Se lo dejo con ustedes. ¿Qué es esto, no? ¿Qué sucede con estos animales? Que como se llega a estancar el alimento en ese esófago, no pasa. Entonces hay algunas técnicas y medicamentos, obviamente, que van a ayudar a que el peristaltismo, ese movimiento que tiene todo el tubo digestivo hacia caudal, aumente en el momento de que come.
y también por gravedad, haciéndolos comer en unas posiciones diferentes a lo normal, ¿no? De eso se trata el videito. Y bueno, termino con esto. La cavidad abdominal tiene regiones. Yo no voy a volver a repetir eso porque ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿No? Teníamos el abdomen, abdomen craneal, abdomen medio, abdomen caudal y sus regiones. Las regiones hipocondríacas, hipoideas, las regiones abdominales laterales, umbilical, inguinales y púbicas. Ahí me quedo. Es lo mismo de acá, ¿no? Ya lo habíamos visto. La vista lateral también ya la habíamos visto. Es cuestión de que la revises nuevamente. Esto sí lo voy a detallar. En cavidad abdominal hay algo que se llama peritoneo. Acuérdate. El peritoneo es el revestimiento seroso de la cavidad abdominal. Peritoneo. El peritoneo se va a dividir. Es una membrana serosa en cavidad abdominal, produce la fricción, sostiene órganos, lubricación, reabsorción. El peritoneo se divide en tres tipos. Peritoneo. Se divide en tres tipos. Hay un peritoneo parietal, hay un peritoneo visceral y hay un peritoneo conectivo. ¿Qué es el peritoneo? Así es simple. Bueno, el papel film, ¿qué es el peritoneo? Recubre. Es como si fuera un papel film delgadito que está recubriendo. ¿Qué cosa? Parietal, ¿a qué hace referencia? A las paredes internas del abdomen, ¿no? O sea, toda la cara interna y la musculatura. ¿Qué músculo era el más interno del abdomen? ¿Era el más interno? No, el más interno era, muy bien, transverso del abdomen. O sea, en la cara interna del músculo transverso del abdomen hay peritoneo parietal. También en la parte del dorso, también en la parte ventral. Muy bien. Visceral, o sea, cada órgano va a tener un revestimiento transparente, ceroso, que va a cubrirlo. El estómago, el intestino, el hígado, el vaso, etc. Y conectivo hay de tres tipos. Hay ligamentos, hay omento y hay gracias. Mesenterio. Los ligamentos están relacionados a todas las vísceras. Cuando empecemos a detallar cada víscera, las vamos a mencionar. Pero hay ligamentos coronarios, ligamento del ovario, ligamento del testículo, ligamento todos. ¿Qué es un ligamento? También es ese revestimiento, pero que fija el órgano con algo. Aumento. El aumento está relacionado con el estómago. Hay un momento menor y un momento mayor, según su curvatura. Y mesenterio está relacionado con el intestino. Esto lo vamos a mencionar cuando expliquemos estómago y cuando expliquemos intestino. Bien, me quedo con esto ahora, que se lleven esto. ¿Está bien? A ver, ¿qué más hay? Bueno, y lo de las excavaciones. Esto lo explico el viernes. Que es sencillo, ¿verdad? Revísenlo y lo detallamos el viernes. Entonces ya está. Esa sería como que la introducción a la clase que debió ser del miércoles, pero es feriado. Y ya, nada. Entonces el viernes vamos a ver qué cosa. El viernes vamos a ver estómago. Así que vayan revisando por favor, ¿sí? Es un nuevo módulo, es una nueva oportunidad. Así que empezamos de cero, nuevamente. Pero no se olviden de los anteriores. No son cancelatorios. Revisen, traigan imágenes, vamos a ver esto. Entonces el viernes vemos veloz, práctica y esto. Inigualable. Tengo frío. Le puse la voz, me lleva hasta la vida. Pero yo vivo lejos. Vamos a estar con el carro, la comida.